Jesús está vivo. Padre Emiliano Tardif. Capítulo 8. 5 cartas. Entresacamos párrafos de las cartas circulares a familiares y amigos donde ofrecemos una idea general del ministerio del Padre Emiliano Tardif de estos últimos años. Sánchez, 30 de diciembre de 1980. Muy queridos amigos y familiares, quiero contarles algo de mi viaje a África, tanto en Camerún como en Senegal. El día 14 salí de Santo Domingo. Después de 18 horas de vuelo llegué muy cansado a Camerún a las 7 de la noche. Lo único que deseaba era descansar en la cama. Pero me esperaba una agradable sorpresa en el aeropuerto. Sucede que al presentar mi pasaporte me dijeron que faltaba la visa. Yo les contesté que en Santo Domingo me informaron que un canadiense no necesita visa para entrar a Camerún. Yo insistía, pero mis argumentos no contaban, ya que las leyes habían cambiado recientemente. Solo me respondieron: usted no puede ni siquiera salir hoy del aeropuerto. Aquí pasará la noche y mañana temprano deberá regresar a Suiza para conseguir su visa y entonces podrá regresar a su país. Pero Suiza estaba a 7 horas en un avión. Una pareja de franceses estaba en similares situaciones. Ellos se sentían tranquilos y estaban seguros de entrar al país, pues según dijeron, pusimos ya nuestro asunto en manos de la embajada francesa. Yo por mi parte oré al Señor y le dije: yo no tengo a nadie a quien recurrir sino a ti. Si tú has planeado estos retiros en Camerún, tú me vas a abrir las puertas. Pero si no fuera plan tuyo, no tiene caso que yo entre al país. Dejo todo en tus manos. Por un momento oré en lenguas. Luego me pusieron un policía alto y fuerte junto a mí, como si yo tuviese a dónde escaparme. Pensé: si no puedo evangelizar en Camerún, por lo menos voy a evangelizar a este policía musulmán. Y comencé a hablarle de Jesús y sus maravillas. Después de la medianoche, el policía tenía más sueño que yo. En eso llegó un telefonema con la orden de dejarme entrar al país. Un hermano lasallista se había movido por todos los medios y consiguió una visa por 15 días. Me fui a descansar a mi cama. Al día siguiente regresé otra vez al aeropuerto para tomar otro avión. Allí estaban todavía los franceses, con sus caras tristes y muy afligidos por no haber podido dormir. No habían conseguido entrar al país y debían regresar a París. Entonces aproveché para decirles: yo puse mis asuntos no en manos de hombres, sino de Dios, y conseguí entrar. Nuestro Dios es más poderoso que la embajada francesa. Esta primera experiencia de evangelización en África ha sido muy hermosa. Simplemente tenía la impresión de estar en los campos de Samaná, en la República Dominicana, al ver los rostros alegres y sencillos de la gente, personas simpáticas y abiertas. Era el mismo clima, el mismo paisaje, el mismo Dios actuando sus maravillas. El sábado por la tarde celebramos la misa por los enfermos, y Dios comenzó a repartir los signos y milagros de Pimentel en 1975. Durante la oración por los enfermos, vimos muchas curaciones sorprendentes. Entre otras, la de una niña de 5 años que no caminaba, y gracias a Dios lo pudo hacer a partir de ese momento. Al día siguiente, en la misa de la catedral, invité a la mamá de esta niña que diera testimonio delante de la gran asamblea. Luego le pedimos que hiciera caminar a la niña delante de todos, frente al altar. La pequeña lo hizo a la vista de todos, que lloraban y alababan a Dios. Hubo una tempestad de aplausos en la catedral. Jesús está vivo también en África. Durante el retiro de sacerdotes, la bendición más grande que vi fue a la de un misionero que había decidido dejar su ministerio para casarse. Algunos amigos lo invitaron al retiro antes de tomar la decisión final. Él aceptó y el Señor lo pescó
acercó otra vez. Entregó de nuevo su corazón al Señor y reafirmó su voluntad de seguir sirviéndolo en el ministerio sacerdotal. El retiro terminó con la misa al aire libre, donde asistieron más de 3.000 personas. Ahora hay 38 sacerdotes celebrando la Eucaristía y el Señor acompañó otra vez la proclamación de la palabra con signos y prodigios. A través de la palabra de conocimiento del Señor nos dijo: aquí hay un joven de 16 años, sordo del oído izquierdo, que el Señor está sanando. Naturalmente, él no escuchaba este mensaje, pues estaba sordo, pero eso no impidió que el Señor actuara con poder. Al terminar la misa, se acercó un joven al altar contando a toda la asamblea que estaba sordo y que tenía 16 años. El Señor lo acababa de sanar. Todos alababan al Señor. Al día siguiente, continuaron los prodigios en la catedral de Yaoundé. Una empleada del banco de Yaoundé, que padecía miopía desde hacía 13 años, fue sanada por el Señor. Al día siguiente, ella contaba a todos los compañeros de trabajo el milagro del Señor. Como la conocían con sus gruesos lentes y ahora ya no los usaba, todos fueron a la misa ese día. En esta ocasión había más de 3.000 personas. Entonces tuvimos que sacar el altar fuera de la iglesia, pues la gente no cabía en la catedral. Durante la celebración de la Cena del Señor, una niñita fue sanada de su brazo izquierdo que tenía paralizado. Un policía cayó bajo el poder del Espíritu y fue sanado de la columna. La Madre Superiora de una comunidad africana también experimentó el descanso en el Espíritu y fue sanada de la úlcera. Fueron tantas las curaciones que sería imposible enumerarlas todas. En unos cuantos días había vuelto a ver todos los signos que identificaban a Jesús como Mesías. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los sordos oían y los pobres eran evangelizados. Luego salí para Senegal, donde cientos de curaciones vinieron a recordar a este pueblo que Jesús está vivo. Un misionero del Sagrado Corazón, al ver tantas maravillas y las respuestas tan entusiastas de la gente, nos dijo: esto es lo que precisamente estábamos necesitando aquí. Yo sabía que el Señor llegaría de esta manera a nosotros, pues cuando los musulmanes ven que Jesús realiza milagros, llegan a creer que está vivo y que es más que un simple profeta. Esto es lo que estábamos necesitando hoy entre nosotros. Y no dejaba de repetir: esto es lo que estábamos necesitando aquí, refiriéndose a que las curaciones que habían hecho germinar y crecer la fe de aquella gente. Pero, ¿en qué parte del mundo no serían necesarios estos milagros? Todavía no encuentro un país en este planeta donde salgan sobrando. El prefecto de Sagmelina, que era protestante, vino personalmente a despedirse y agradecer la curación de su esposa, que había padecido del hígado, y de su hermana, que fue curada de mala circulación. Estaba muy emocionado y me traía un regalito para que lo guardara como recuerdo de mi paso por Sagmelina. Se trataba de un auténtico colmillo de elefante. Quise guardarlo en mi maleta, pero no cabía. Entonces lo envolví y continué mi viaje. Sin embargo, tuve que pagar exceso de equipaje por culpa del dichoso colmillo, que pesaba mucho. Al bajar del avión, por poco olvido el colmillo en la banda de equipaje, y en una mano colgaba mi pequeña maleta y en la otra aquel envoltorio. El regalito empezaba a hacerme estorboso y costoso. Al llegar a mi nuevo destino, una persona conocedora de la materia se quedó admirada de la pieza tan fina. Con los ojos muy abiertos me dijo: «Padre, este colmillo de elefante es muy valioso. Espero que no tenga problemas en el aeropuerto, pues son muy estrictos con el tráfico del marfil». A partir de aquel momento que supe el precio del colmillo y los riesgos que corría con él, cambió mi vida. Inmediatamente le compré una maleta especial que cuidaba con más esmero que la mía.
En estos aeropuertos crecían los problemas. Al salir pagaba exceso de equipaje y al llegar tenía que orar así: Señor, yo soy testigo de que tú abres los ojos a los ciegos. Ahora ciérralos a estos señores para que no vean el colmillo. Tú sabes que es un regalito. Cuando me hospedaba en una casa, lo primero que guardaba y escondía era el costoso colmillo. A veces hasta lo ponía debajo de la cama, y al regresar de predicar por la noche, lo primero que hacía era hincarme para buscar mi colmillo. A veces lo sacaba y lo contemplaba por algunos segundos. Después de acariciarlo, lo volví a guardar cuidadosamente. Un día estaba en oración cuando de pronto comencé a pensar en el valioso colmillo y las preocupaciones y ansiedades que me venían desde que viajaba conmigo. Además, todo lo que me faltaba del viaje. Entonces exclamé en voz alta: Señor, ¿qué razón tenías cuando dijiste bienaventurados los pobres? Porque cuando yo no cargaba este colmillo no tenía problemas como ahora. Me levanté de la oración y regalé el colmillo, regresando inmediatamente la paz a mi corazón. Desaparecieron las preocupaciones, los excesos de equipaje y hasta las distracciones en la oración. Con esto, he aprendido que los colmillos de elefante, llámense poder, dinero, gloria, cosas materiales, son siempre fuente de esclavitud. Lo peor es que ante ellos nos postramos y nos distraemos del verdadero Dios. Qué incómodos son estos colmillos. Cuánto exceso de equipaje pagamos por ellos. Qué pesados son, sobre todo cuando atrás del colmillo cargamos el elefante completo. Que no necesitamos de los bienes materiales los que confiamos en el Señor. Me lo demostró hermosamente el dueño de todas las cosas. El boleto a Camerún y a Senegal costó $1,680. Como era demasiado dinero para esos países tan pobres, le pedí que no me dieran nada por mi trabajo, sino que simplemente pagaron el costo del boleto. Así, entre los dos países me dieron $1,700. Un sacerdote que se enteró del asunto me dijo: no es justo eso. Tú has trabajado intensamente por 3 semanas y solo te dan $20, menos de $1 por día. No te preocupes, le contesté. El Señor nos da el 100 por 1. Al regreso a mi parroquia me esperaba un montón de cartas. Una de ellas decía así: hemos pensado enviarte un regalito para las evangelizaciones. Al leer la palabra regalito, me acordé del colmillo de elefante y solté la carta asustado. En eso, se cayó de la carta un cheque por $2,000, exactamente 100 veces más que los $20 que me habían dado en África. Yo me reía y le dije a Jesús: se ve que eres un buen judío, pues has hecho perfectamente las cuentas al darme el 100 por 1. Seguimos narrando el contenido de otras cartas del padre Emiliano Tardía a sus amigos y sus conocidos. La Romana, 10 de diciembre de 1982. Muy queridos familiares y amigos, espero encontrarlos bien a todos, con buena salud y plenos en la alegría del Señor. Personalmente les dije que nunca había tenido tan buena salud y estoy feliz de poder ponerlos al servicio de la evangelización. Salud que el Señor me regresó hace 10 años. Incluso he pensado escribir un pequeño libro de testimonios para contar lo que he visto durante estos 10 años de apostolado en la renovación. No sé si tendré tiempo para hacerlo, pero la idea me viene frecuentemente. Intentaré escribirlo y podría tener como el título: El Espíritu Santo ha hecho de mí un testigo. A fines de noviembre regresé de la Polinesia Francesa. Este último viaje ha sido uno de los más bellos de mi vida. Nunca había encontrado un pueblo tan simpático y acogedor a la palabra de Dios.
Allá viví un periodo de evangelización lleno de alegría y bendiciones de todo tipo. Para darles una pequeña idea del recibimiento de esta gente, bastará decirles que llegué al aeropuerto de Tahití a las 2 de la mañana, después de un viaje de 16 horas desde Santo Domingo, es decir, el doble de distancia entre Santo Domingo y París. Para mi sorpresa, habían por lo menos 500 carismáticos reunidos en el aeropuerto a esa hora para recibirme, y lo hicieron con collares de flores, mientras cantaban "Alabaré", con todo el corazón. Me pusieron tantos collares de flores que casi me taparon los ojos. Necesitaba un cuello de jirafa. Después de 2 días comenzamos el primer retiro para los líderes de la renovación, que habían venido de diferentes islas de la Polinesia Francesa. En el primer retiro, en francés, eran 220. Los que llegaron de las islas más lejanas tuvieron que hacer un trayecto de 3 días en barco para venir a este retiro de 5 días. Allí pude contemplar su gran espíritu de sacrificio. No es de admirar que hayamos sido bendecidos tan abundantemente. De algún modo volví a vivir en Tahití los acontecimientos de 1975 en Pimentel. Los primeros misioneros católicos que llegaron a la Polinesia Francesa en Tahití comenzaron su trabajo en 1834. Este año, con motivo del 150º aniversario de la misión, se prepararon con retiros de evangelización por toda la diócesis. Nuestro retiro carismático formaba parte de este programa del conjunto. La generosidad de la gente se manifestó de 1000 formas. Nunca había tenido tantos regalos con motivo de un viaje de evangelización. Me regalaron 18 camisetas, 2 pares de zapatos, un elegante hábito azul, etc. Cuando quise salir, todas estas cosas no cabían en mi maleta. Así que la comunidad de católicos chinos me regalaron una bonita maleta grande, lo más bonita, lo más bella que tenían, para meter mis regalos. Tenía sobreequipaje de 50 libras, y en el avión no me hicieron pagar ni un centavo de más. No olvidaré fácilmente esta gente de Tahití y de las islas donde pasé cerca de un mes de evangelización entre corazones muy abiertos a la palabra de Dios. Después de haber predicado en 2 islas diferentes y visitado varias comunidades de religiosas, hice una visita a los leprosos con quienes celebré la misa, luego un encuentro con los padres misioneros. La última semana di una conferencia cada noche, más tarde celebraba la misa y oraba por los enfermos en una gran iglesia donde la asistencia era más de 3.000 y 5.000 personas. En lugar de homilía había testimonios de las personas que habían sido sanadas los días precedentes. El testimonio que más me impresionó fue la de un hombre que estaba completamente ciego de un ojo. Con el otro veía muy poco y dentro de poco tiempo tendría que operarse. Durante la misa por los enfermos, precisamente en el momento de la elevación de la hostia, vio una gran luz en la iglesia y sus ojos se abrieron. Había sanado. Si al llegar me coronaron de flores, al despedirme me llenaron de collares de conchitas. Cuando caminaba en el avión eran tantas conchitas que hacían tal ruido que la gente se reía. He compartido estos regalos con mi gente de la parroquia y es curioso encontrar en esta isla del Caribe a gente con collares y camisetas de la Polinesia. El padre Emiliano Tardit sigue mandando cartas donde narra los testimonios de las personas que Jesús sanó. La Romana, 1 de diciembre de 1981. El domingo pasado, fiesta de Cristo Rey, celebramos en Santo Domingo nuestro segundo Congreso Carismático Nacional. 42.000 personas, representando a 1.500 grupos de oración de la República Dominicana, llenaron el Estadio Olímpico de la capital el 22 de diciembre, en una gran manifestación de fe en honor a Cristo Rey. El tema del Congreso era Jesucristo, Rey del Universo. Fue extraordinario.
De las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, bajo un cielo azul, en una atmósfera de fiesta, cantamos, oramos, escuchamos las conferencias y saboreamos el amor de Dios nuestro Padre. A las 11 de la mañana me tocó el tema Jesús está vivo. Y enseguida, con el equipo, dirigí una oración de curación para todos los enfermos que habían venido en gran número de todo el país. El Señor nos bendijo de una manera muy particular. A las 2:30 de la tarde, hora de los testimonios, hubo muchos. Entre otros, el de un hombre que había venido al Congreso con gran dificultad y recibió una curación completa durante la oración por los enfermos, debido a un problema del corazón. Estaba paralizado del lado izquierdo del cuerpo y no podía caminar sin muletas. A las 2:30 de la tarde, subió a la tribuna caminando solo, sin muletas, y con la voz sollozante agradecía al Señor que acababa de sanarlo. El día de nuestro Congreso Carismático Nacional, nuestro nuevo arzobispo, Monseñor Nicolás de Jesús López, dio una soberbia conferencia sobre la renovación carismática en el mundo de hoy. Los pocos sacerdotes que luchaban todavía forzosamente contra la renovación en la arquidiócesis parecían incomodarse con esta posición tan firme y tan franca de nuestro nuevo arzobispo. Gloria a Dios. Tengo ahora la gran alegría de anunciarles que ya no soy párroco de Sánchez. En verdad, no alcanzaba a ser párroco y dar retiros por todas partes. Fui liberado del curato de Sánchez en abril pasado y ahora soy predicador de tiempo completo con residencia en nuestra parroquia de La Romana, donde el padre Andrés Dumas es el párroco. El padre Andrés estaba solo en esta gran parroquia de 30.000 habitantes. Al regresar de mis viajes, le ayudé un poco y esto me beneficiaba, pues es conveniente mezclar el trabajo parroquial con los retiros. En este año, he sido testigo de Cristo resucitado en los 5 continentes. Después de las conferencias ecuménicas en Suiza, fui a Lisieux, Marsella y Paramonial. Luego regresé otra vez a la República Dominicana para ir al retiro sacerdotal en La Ceja, Colombia. Finalmente, al retiro de Monterrey, México, donde me sucedió un curioso incidente. Vencido mi pasaporte, lo envié a la embajada canadiense en Caracas, Venezuela, para que fuera refrendado. Se acercaba el día de mi salida a México y el pasaporte no regresaba. La víspera llamé por teléfono a Caracas y me respondieron que ellos ya me lo habían enviado. Nada podía hacer, sino esperar pacientemente la cuenta regresiva. Por la tarde, me llamaron por teléfono de Monterrey preguntándome vuelo y hora de nuestra llegada. Yo les contesté que iría al equipaje pero que yo no podía ir, por la razón de que no tenía el pasaporte. Ellos se quedaron consternados pues ya tenían listos para recibirme 14.000 personas. Me prometieron pasar la noche en oración, confiando en el Señor. Al día siguiente, salí del aeropuerto dominicano sin pasaporte. Hablé con el jefe de inmigración afirmándole que un canadiense podía entrar a los Estados Unidos con la licencia de automovilismo. El avión hacía escala en Miami antes de llegar a México. Él me contestó: si la compañía corre el riesgo de transportarlo, yo lo dejo salir. Hablé con el empleado de la aerolínea y me dijo: si migración corre los riesgos, nosotros lo transportamos. Yo entonces oré de esta forma: Señor, tú tendrás que correr con todos los riesgos, y tomé el avión a Miami. Al llegar a Miami, todo mundo mostraba su pasaporte, visa y cartas de turista. Yo simplemente presenté mi licencia de manejar. El policía extrañado me preguntó: ¿y qué es eso? Mi licencia es todo lo que tengo. Un canadiense puede entrar a Estados Unidos con licencia de manejar. Él se apiadó de mí y me dejó pasar. Al hacer la conexión para México, el oficial de migración sí sabía las leyes y me declaró enojado: usted no puede ir a México, ni a ninguna parte con eso. Ni siquiera puede entrar a Miami sin papeles. Eso no sirve para nada. Cualquier persona puede conseguir licencia de Canadá y eso no significa que es canadiense. Es con la tarjeta de nacionalidad
con la que se entra a Estados Unidos, no con una simple licencia. En México jamás lo dejarán entrar, lo van a devolver. Yo me había equivocado, había confundido tarjeta de nacionalidad con licencia para manejar. Gracias a Dios, pude salir para llegar a México, pero allí se presentaron otros problemas de menor gravedad. Mi oración fue así: Señor, tápale los ojos a este señor para que no vea lo que me falta. El policía estaba tomando café, distraído y hablando con su compañero. Ni se fijó lo que le entregué, solamente me selló y entré al país. El señor que le tapó los ojos al empleado de migración en el retiro le abrió los ojos a una señora ciega desde hacía 5 años. Jesús es el amo de lo imposible. Después del retiro de Monterrey, celebramos una misa por los enfermos en un santuario al aire libre, con el altar al centro y 6,000 personas mojándose por una lluvia continua. Después de la comunión, el Señor curó a un hombre que había perdido el uso de la palabra desde hacía algunos años, 3 consecuencias de una congestión cerebral. El Señor soltó su lengua y él gritaba: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hubo gran admiración entre los quienes lo conocían y lo llevaron al micrófono para testimoniar. En ese momento, 2 cojos se levantaron y comenzaron a caminar. Uno de ellos vino a dar su testimonio ante toda la asamblea mientras su párroco lloraba. Muchos sacerdotes que celebraban con nosotros se dejaron llevar por la emoción y lloraban. Yo reía y gritaba: ¡Jesús está vivo! Ustedes lo están viendo. Este es el resumen de algunas de mis actividades del año. Van ustedes a decirme que solo les hablo de retiros. Es que allí está mi corazón y mi vocación: predicar por doquiera el amor y la misericordia del corazón de Jesús. También en Yugoslavia estuvo preso por predicar la palabra de Dios el padre Emiliano. Esto nos dijo: 25 de octubre de 1983. Queridos familiares y amigos, acabo de llegar de Yugoslavia y tengo un gran deseo de saludarlos a todos, esperando que tengan la paz y la alegría del Señor. Creo que no tengo el derecho de callar después de haber visto lo que vi en este largo viaje de evangelización que comenzó el 18 de agosto y terminó el 15 de octubre, día de Santa Teresa de Ávila. El 18 de agosto salí a Francia para participar en el encuentro de comunidades carismáticas francesas en Ars, donde se reunieron más de 4,000 personas durante una semana de oración, de reflexión y de estudio en la Iglesia del Señor. Un precioso encuentro de gran belleza y lleno de bendiciones de todo tipo. De allí salí para Yugoslavia. Mis compañeros de viaje eran el abad Pierre Rancourt de Quebec y el doctor Philippe Madre, diácono, que es el pastor de la comunidad carismática de León de Judá en Francia. Según testimonios y frutos que tienen todos los visos de autenticidad, la Virgen se está apareciendo en Medjugorje, Yugoslavia, dejando un mensaje de paz, oración y penitencia. Lo cierto es que la parroquia del padre Tomislav Blasink se ha convertido en el centro de fe y de peregrinación donde existen muchas conversiones. Nosotros llegamos a Medjugorje antes de la misa de 7 de la tarde. El padre Tomislav nos invitó a celebrar con él. Más de 3,000 personas estaban reunidas para la Eucaristía. Unos 12 sacerdotes sentados en sillas afuera confesaban largas filas de penitentes. Era una noche extraordinaria. Se dice que los sábados y domingos por la noche la asistencia llega hasta 7,000 y 8,000 personas, y así es desde hace 2 años. Al finalizar la misa, el padre Tomislav me dijo: aunque el retiro no comienza hoy, hay aquí numerosos peregrinos enfermos. ¿Quisiera dirigir una oración por ellos después de la misa? Acepté gustoso, y un sacerdote traducía mi oración al croata. El Señor comenzó desde esa primera noche a curar enfermos que dieron su testimonio al final. Al día siguiente había por lo menos unas 8,000 personas. La noticia
de los curados la noche anterior corrió rápidamente. Esto comenzaba a intrigar a los guardianes de la seguridad nacional. Nosotros orábamos, el Señor sanó y la gente daba su testimonio. La noche del jueves había ya 14,000 personas mientras nosotros estábamos en la cárcel. He aquí lo que sucedió. Por la mañana habíamos dado enseñanza al grupo de jóvenes y orado por la efusión del Espíritu antes de ir a comer. Todos fueron bendecidos por el Señor. Algunos recibieron el don de lenguas y había mucha paz y alegría en la asamblea. Nosotros regresamos para comer. Al final de la comida llegaron 3 agentes de la Seguridad Nacional dándonos la orden de seguirlos con nuestros pasaportes para una interrogación, pues estábamos detenidos. Fuimos conducidos a Sitluk, ciudad localizada a 7 kilómetros de distancia. Nos llevaron ante un tribunal que nos acusaba de haber turbado la paz de Yugoslavia y de haber predicado sin autorización del gobierno. Nos encerraron a los 3 en una pequeña sala, hasta nueva orden. Me sentí contento de no haber ido yo solo a Yugoslavia. La prisión se soporta mejor entre 3. Fue una tarde de expectativa. Las horas pasaban sin saber lo que nos esperaba. A eso de las 5, como había mucho calor, pedimos un vaso de agua. Nos respondieron que no había vasos. La víspera habíamos ayunado a pan y agua por la paz del mundo, tal y como lo hacen los padres, las religiosas y el grupo de oración de todos los miércoles. Yo tenía prisa porque llegaba el jueves. Llegó, pero nos trajo la prisión donde no había ni pan ni agua. A eso de las 6:15, hora del Santo Rosario en la iglesia, nos unimos a ellos rezando nuestro rosario en prisión y terminamos cantando el Salve Regina. Un policía entró furioso dándonos la orden de callar. Yo no sabía que estaba prohibido cantar a los presos. Creo que les impresionó nuestra alegría y paz. En la pared había una fotografía del mariscal Tito. Entonces le dije a Pierre Rancourt: tomaré una foto porque quiero tener un recuerdo de mi prisión en Yugoslavia. Yo sonreía y con la mano señalaba a Tito diciendo: él es el culpable. Al reaccionar el flash, vinieron inmediatamente los policías y se enojaron. Me pidieron la cámara y yo temblaba como un niño travieso. Abrí la tapa del modo que se reveló el rollo, salvándose una situación comprometedora. Luego de inspeccionar nuestras maletas, nos dieron 24 horas para abandonar el país o nos volverían a poner presos. Al día siguiente por la mañana, después de haber saludado a los padres y religiosas, que fueron muy amables con nosotros y estaban muy contritos por vernos expulsados de esa manera, salimos en un taxi a Zadar, distante 350 kilómetros. Unos americanos que estaban allí como peregrinos nos dieron $150 para ayudarnos a pagar el taxi. En Zadar, ciudad turística al borde del mar Adriático, nos embarcamos a las 9 de la noche para llegar a Rimini, Italia, a las 6 de la mañana. Allí tomamos el tren a Milán y por la tarde el avión nos llevó a París, a donde llegamos para comer. 2 días duramos para regresar a Yugoslavia, pues no había manera de ese mismo día tomar el avión. El Evangelio tiene razón cuando nos promete el 100 por 1 y además persecuciones en el nombre de Cristo Jesús. En una próxima carta les comentaré mis aventuras en el Congo, donde celebramos el centenario de la evangelización. Los bendigo a todos. El pasado mes de mayo, el Movimiento Testimonio y Esperanza, grupo juvenil apostólico que se reúne en Las Monjas los sábados, organizó la primera peregrinación juvenil mariana. La cita fue a las 16:30 en el Sagrario de Guadalupe y 15 minutos después la coordinadora dio la bienvenida en un ambiente de oración. Dio inicio la peregrinación que fue juvenil, pero de jóvenes de corazón, pues también asistieron personas mayores y niños. Muchas veces se piensa que las personas que organizan estas actividades son viejitas calientabancas y que asisten los niños que son acarreados por sus mamás. Pero en estas peregrinaciones se vio el alegre espíritu juvenil cristiano.
pues aunque la lluvia acompañó a los peregrinos todo el camino, no decayó el ánimo a pesar de que fue el último partido del Morelia. A este evento asistieron más de 400 personas. En el trayecto, la peregrinación se detuvo por unos momentos varias veces para representar los misterios gozosos. Los personajes fueron jóvenes y niños. Entre misterio y misterio, todos los asistentes participaron con cantos, especialmente los coros de los grupos juveniles de San Diego. El grupo escoge Jornadas Shema Bahag, Potencia Juvenil Cristiana, Pastoral Scout, que no se quedaron atrás con sus porras a la Virgen, y todos juntos oramos con el rezo del Santo Rosario. La peregrinación terminó en catedral con las últimas oraciones y la coronación de la Santísima Virgen María. La devoción y alegrías mostradas por esta peregrinación de jóvenes católicos es digna de repetirse, por lo que la Virgen María y el movimiento Testimonio y Esperanza te invitan a la segunda peregrinación juvenil mariana en mayo del 98. El viernes pasado, en la oración por los enfermos a las 12, en el Templo del Señor de la Misericordia de la Colina, aquí en Morelia, Jesús, que está vivo, transformó el dolor en salud, la tristeza en gozo. A una hermana que tenía serios dolores en su espalda y no podía hacer sus actividades normales, el Señor le regresó su movilidad y sus dolores que ya no tenía. A otra hermana que pidió a su hija en forma muy dolorosa hace unas semanas, Jesús le regresó la paz al corazón y salió de la iglesia con una profunda paz interior y daba gloria a Dios por haber tenido un encuentro vivo con Jesús. Proclamar la palabra de Dios nos puede llevar hasta la cárcel. Eso fue lo que le pasó de nueva cuenta el padre Emiliano Tardif en África. 15 de noviembre de 1983. Querida familia y amigos, continuando mi carta anterior, les comento ahora mi viaje al África y algunos de los prodigios que allí vieron mis ojos. El 19 de septiembre en la noche salí de París al África, donde primeramente predicamos durante 15 días en el Congo y luego 5 días en Zaire, ex Congo belga. El día 20 por la mañana llegué a Kinshasa, capital de Zaire. Fui muy bien recibido por los padres jesuitas, en particular por el padre Guy Berhausen, quien es el asesor de la renovación en Kinshasa, y me había invitado a dar el retiro a los líderes de la renovación. Descansé un poco del viaje de 8 horas en el avión y enseguida me dirigí a la embajada del Congo en Kinshasa para solicitar mi visa para el Congo. Al día siguiente, con mi visa en la mano, crucé el barco de Kinshasa a Brazzaville, capital del Congo. Un viaje de apenas 10 minutos en barco. Llegué pues al Congo y de inmediato fui a Linsolo, lugar de peregrinación a la Virgen, a unos 20 kilómetros de Brazzaville. Allí se iba a celebrar el primer retiro. Una multitud de más de 3.000 personas esperaban al aire libre el retiro de 4 días. Después de saludar al padre Ernesto Combo, organizador del retiro, comenzamos de inmediato la primera conferencia sobre la fe en la palabra de Dios. ¡Qué espectáculo! Ver esos miles de retirantes sentados en el piso, sobre esteras o banquitos, atentos a la palabra de Dios. Era en verdad una gran misión popular en este centenario de la evangelización y al mismo tiempo el 10º aniversario de la renovación carismática en el Congo. Yo daba 2 conferencias por la mañana, una por la tarde, y enseguida celebraba la Eucaristía con homilía y oración por los enfermos después de cada Eucaristía. Por la noche hacíamos una gran reunión de oración carismática con todas las manifestaciones del Espíritu que el Señor quería darnos. Un día tuvimos adoración del Santísimo Sacramento expuesto en el altar, al aire libre, frente a la gruta.
Desde las 9 de la noche hasta medianoche, oración espontánea, cantos y predicación. En el Congo encontré una fe intensa, profunda, una fe como raramente he encontrado en mis viajes de evangelización por el mundo. Imagínense la fe que se necesita para ser capaz de permanecer durante 4 días del retiro, a mediados de semana, sin hotel para dormir, donde cada quien se organizaba como podía, durmiendo al aire libre, extendiéndose sobre esteras y comiendo lo que llevaba en su pequeño morral. Dios, que no se deja vencer en generosidad, hizo brillar su gloria en esta ocasión tan especial. El gobierno del Congo estaba en manos de marxistas desde hace años. Después de la independencia del país, intentó instalarse una democracia, pero rápidamente cayó el gobierno y el comunismo tomó el poder en 1977. El presidente Gouabi, comunista, fue asesinado y sustituido por otro presidente comunista. 4 días más tarde, unos policías se presentaron en la residencia del cardenal Émile Blauyenda de Brazzaville, ordenándole lo siguieran para una entrevista con la autoridad. Nunca más el pueblo pudo volver a ver a su cardenal, que era un pastor de almas con cualidades extraordinarias, según decir del clero entero. Hace un par de años, el Papa San Juan Pablo II visitó el Zaire y en Brazzaville celebró la Eucaristía al aire libre, con la alegría delirante del pueblo. Se dice que desde entonces el gobierno, dirigido por el coronel Denis Sassou, parece haber mejorado las relaciones con la Iglesia, sobre todo en el año del centenario de la evangelización. En ningún país en el mundo he visto tantas curaciones como en el Congo durante estos retiros del centenario. El único país con que podía comparar el Congo desde el punto de vista de las señales que acompañaron la evangelización sería la Polinesia francesa, donde prediqué 3 semanas de retiros el año pasado. También era su aniversario de evangelización, pero las señales fueron todavía más fuertes y más sorprendentes en el Congo. Leamos a Isaías. Los sordos escucharán las palabras del libro, liberados a la sombra de la tiniebla. Los ojos de los ciegos verán, los pobres se alegrarán en Yahweh, y los hombres más pobres se regocijarán a causa del Santo de Israel. Isaías 29, 18-29. Más adelante afirma que el desierto y la sequedad se alegren, regocíjense la estepa y florezcan como flor. Se verá la gloria de Yahweh, el esplendor de nuestro Dios. Florezcanse las manos, débiles afiáncense las rodillas vacilantes. Digan a los del corazón decaído, ánimo, no teman. Se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltarán el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Isaías 35, 1-6. En pocos días fuimos testigos que estas señales entre los más pobres de los hombres, el Señor acompañó con toda clase de señales y prodigios su palabra de salvación. El Evangelio es verdadero y eficaz el día de hoy si le creemos al Señor. Desde la primera noche del retiro del Insolo, después de la oración por los enfermos, una palabra del Señor me llegaba fuertemente al corazón. Hay aquí un hombre que sufre mucho de su pierna derecha. Él es cojo y tiene dificultad para mantenerse sobre su pierna. En este momento, siente un fuerte temblor y un gran calor en su pierna. El Señor lo está sanando. Tú que sientes esta curación, ten confianza en el nombre de Jesús, levántate y anda. Hubo un largo momento de silencio en la asamblea. Nadie se movía. Como no todo mundo entendía el francés, había que traducirlo en el dialecto de la región, lo que hizo inmediatamente el padre Ernesto Combo, que me acompañaba a todas partes.
En ese momento, un hombre de 28 años se levantó y saltó como un ciervo. Él tenía el pie envuelto, era cojo, sufría desde hacía mucho tiempo un dolor en la pierna derecha que no le permitía trabajar. Para confirmar esto, apareció entre el público con el pie derecho envuelto en una venda y ya no cojeaba jamás. La multitud aplaudía y todos alababan al Señor. Todos veían la gloria de Yahweh estallar ante sus ojos y por la lluvia de bendiciones y curaciones que el Señor dejaba caer en sus tierras tan azotadas por la sequía. El día siguiente tuvimos numerosos testimonios. Un ciego recuperó la vista y daba testimonio público agradeciendo al Señor. Pero nuestra mayor admiración fue el segundo día cuando una niña de 10 años, sordomuda de nacimiento, fue sanada. Las orejas de los sordos se abrirán. La lengua de los mudos gritará su alegría. Esta niña, sorda de nacimiento, se espantó de tal manera que al escuchar los cantos al final de la misa, que se puso a gritar de pánico, tapándose las orejas con sus dedos y se retiraba lejos. Poco a poco se calmó y al día siguiente en la mañana, radiante de alegría, fue al presbiterio con su mamá y nos probaba que estaba de verdad curada. Le decíamos una palabra en francés y la repetía con claridad. Ella se fascinaba por poder repetir lo que decíamos, como un niño que aprende a decir papá y mamá. Esta curación causó gran admiración y la noticia se corrió hasta la capital. Muchos otros testimonios nos llegaron después de la Eucaristía de cada tarde. La multitud crecía de tal manera que al finalizar el retiro había por lo menos 5,000 personas en el piso. Ante la gruta de la Inmaculada escuchaban la palabra de Dios. Recuerdo imborrable me ha dejado este primer retiro en Linsojo. Pero esto solo era el principio. El domingo era la misa por los enfermos en la catedral. Tuvimos que celebrar al aire libre porque la asistencia rebosaba a las 2,000 personas. En esta misa, el Señor quiso dar una señal muy clara de que su palabra es verdad, como lo hizo cuando dijo al paralítico del Evangelio, para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados. Levántate, toma tu camilla y anda. Lucas 5:24. Después de la oración por los enfermos, un hombre que padecía hemiplegia desde hacía 8 años y no podía desplazarse solo, sintió que el Señor lo curaba. Una palabra de ciencia lo invitaba a levantarse. Como a la admiración de la muchedumbre, se levantó y caminó solo hasta el altar. Allí, al micrófono, agradeció al Señor con sollozos y algunas palabras. Estaba curado. Los 2 días siguientes sería el retiro para sacerdotes y religiosas en Brazzaville. Se había programado 2 Eucaristías en 2 iglesias diferentes a las que estaban invitados todos los enfermos. La primera se celebró fuera de la iglesia de San Pedro. En algunas miles de personas que llegaron al terreno, yo prediqué solo la Eucaristía, sacramento de curación, y el Señor vino a afirmar su presencia real en la hostia consagrada cuando a 2 paralíticos, una mujer de 35 años que había sido llevada en camilla, ella yacía paralítica en la cama desde hacía 2 años y medio. El Señor la había levantado después de la comunión. Le ayudé dándole la mano y pudo llegar hasta el altar, subiendo con dificultad los 3 escalones del podium. Allí, loca de alegría, se puso a bailar ante la multitud. Era el delirio de la asamblea. En ese momento, un hombre paralítico que había sido llevado en brazos a su familia, también se levantó y caminó solo. Tranquilamente avanzó hacia el altar. Las curaciones de todo tipo se multiplicaban. Jesús volvía a decir a su pueblo: fortalézcanse las manos débiles y afiáncense las rodillas vacilantes. Digan a los corazones decaídos: no teman, he aquí su Dios. El martes ya no podíamos celebrar la misa dentro de una iglesia.
tuvimos que ir al estadio de la parroquia Santa Ana, donde cabían 15.000 personas. A las 3 de la tarde el estadio estaba lleno a reventar y había más gente afuera que adentro. Fue necesario cerrar las puertas. La Eucaristía fue concelebrada por el arzobispo y varios sacerdotes. Prediqué sobre las señales de Jesús que anunciaba a los discípulos de San Juan Bautista cuando le preguntaron: ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: vayan y digan a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen y la buena nueva se anuncia a los pobres. Lucas 7, 18, 23. Después de la oración por los enfermos, muchas personas fueron tocadas por el poder del Espíritu. Al día siguiente fueron numerosos los testimonios. El que más nos sorprendió fue el de un niño sordomudo de nacimiento que fue curado en el estadio. Su padre, profesor del colegio de Brazzaville, organizó una fiesta con sus amigos esa noche para agradecer a Dios el milagro. Al día siguiente, él, inscrito en el Partido Comunista, fue a la oficina central a entregar su carnet del partido diciendo: ya no necesito esto, Dios existe, Él curó a mi hijo. Fue en ese momento en que las reacciones comenzaron a manifestarse en las filas del gobierno. Los agentes de la Seguridad Nacional estaban en verdad intrigados por lo que pasaba. Una noche, vino un miembro del gobierno, como Nicodemo, a advertirnos en secreto que había un gran malestar en el gobierno comunista. Los agentes de la Seguridad Nacional comenzaban a rezongar. Nos dijo: prepárense porque Lenin está en peligro. Nosotros reímos de buena gana. Al día siguiente regresó otra vez a decirnos: cada vez hay más murmuraciones entre los miembros del Partido Comunista. Marx se siente muriendo. En todas nuestras predicaciones teníamos espías del gobierno que nos pisaban los talones. Al día siguiente por la mañana salimos en un pequeño avión a predicar a Punta Negra, a 700 kilómetros de Brazzaville, y Louteté, que nos quedaba en camino. En los 10 años que tengo trabajando en este ministerio de curación, nunca había visto tantas bendiciones derramadas sobre una multitud durante la celebración de una Eucaristía, como en la primera misa de Punta Negra, por los enfermos. Los cojos caminaban, los sordos comenzaban a oír, los mudos gritaban y los ciegos recuperaban la vista. Quisimos consignar por escrito los testimonios para escucharlos los mejores durante el retiro. Las curaciones de la primera misa eran más de 100. Era realmente el gran regalo del centenario por parte de Dios rico en misericordia. Los pobres se regocijarán a causa del Santo de Israel. El testimonio que causó mayor impacto fue el de un pastor protestante que tenía parálisis desde hacía algunos años, después de haber sufrido hemiplegia. Precisamente antes de la misa lo habían sacado de un taxi y lo habían trasladado en un sillón. Dios, que es un Padre de verdad y quiere unir a los hijos en el amor, sanó a este pastor protestante durante la celebración eucarística. Eso es verdadero ecumenismo a la manera de Dios. Al día siguiente, a la hora de los testimonios, este hombre se levantó solo de su silla, se dirigió tranquilamente al micrófono sin ayuda de nadie, y allí con sollozos en la garganta y las manos levantadas al cielo agradeciendo al Señor. Ustedes comprenderán la alegría que teníamos en el corazón. Fortalézcanse las manos débiles. El trabajo había sido extenuante, pero lleno de alegría. Los signos y prodigios de Jesús habían echado por tierra la teoría marxista sobre la muerte de Dios. Ya solo nos quedaba la misa de clausura en el estadio donde había cupo para 40.000 personas. Yo estaba cansado y dije al padre Combo: mañana me levantaré tarde. Todavía no me había acostado cuando recibí
la poca grata visita de 3 agentes de seguridad nacional que venían a buscarme, pero no precisamente para que orara por ellos. Me ordenaron seguirlos para un interrogatorio. Yo me dije, no me digan que voy a tener otra vez la misma historia que en Yugoslavia. Los padres jesuitas no permitieron que saliéramos solo con los policías esa noche, recordando que en 1977 el cardenal había salido solo con ellos y había sido eliminado. Así me acompañaron a la oficina de la policía. Allí, con el padre Martín y Combo, supe que estaba prisionero. Me acusaban de haber entrado ilegalmente al país. En mi visa, supuestamente faltaba un sello. Como no lo tenía, incluyeron con su lógica comunista que había entrado al Congo de noche, en chalupa o nadando. Hubo largos interrogatorios donde intentaron que me contradijera. Yo vi claramente que el motivo de mi detención era el mismo que en Yugoslavia. Lo que yo predicaba y las señales que el Señor nos daba para acompañar su palabra contradecían las enseñanzas del gobierno marxista, aunque yo nunca hablaba de política en mis conferencias. Yo me reía pensando cómo Jesús, al que ellos consideraban que estaba muerto, les causaba tanto miedo y desasosiego. Tomaban tantas precauciones que daban la idea de que creían en su resurrección. En el interrogatorio que me hicieron durante las 2 horas y media, llegaron incluso a preguntarme si acostumbraba decir mentiras. También me preguntaron si el Vaticano estaba de acuerdo con mi ministerio, un gobierno marxista velando la integridad de nuestro ministerio. Luego vino el interrogatorio al padre Combo y al padre Martín. Mientras interrogaban a los otros jesuitas, yo estaba con el padre Combo contándole ciertos chistes y aventuras de mi ministerio. El padre reía de buena gana y yo estaba feliz. Nuestros vigilantes se enojaron al vernos tan contentos y entonces nos separaron a cada uno en un rincón. Parecíamos niños de escuela castigados. Esto nos hacía reír aún más, pues no sabíamos que estaba prohibido estar alegres en la cárcel. Pasada la medianoche, siendo devorados por los mosquitos, hice algo que nunca había tenido la oportunidad de realizar con tanta sinceridad. El Evangelio nos pide orar por aquellos que nos persiguen y nos calumnian. Así, en prisión, recé 5 rosarios por los agentes de seguridad. A las 5 de la mañana volví a casa de los jesuitas con residencia vigilada y sin pasaporte. Toda aparición pública me estaba prohibida. Me advirtieron que el lunes por la tarde me darían otro interrogatorio. Ya de regreso, en casa de los jesuitas, me acosté e intenté dormir. A eso de las 3 de la tarde me levanté bien descansado. En ese preciso momento el Señor puso un mensaje en mi corazón que me iluminó. Esta palabra resonaba claramente en mí como una profecía. Después de haber saboreado la embriaguez del Domingo de Ramos, ¿no crees que es normal probar un poco de la Semana Santa? Yo respondí, está bien, Señor, con tal de que no hayamos llegado al Viernes Santo. Todo era sencillamente una treta para detener las manifestaciones de fe provistas para el lunes en la tarde y el martes en el estadio. Estaban cansados de las señales que volvían a probar al pueblo del Congo que el Evangelio es verdad, que Jesús es el Mesías y que no hay que esperar ningún otro Salvador, solo Jesús salva. Durante esa noche de interrogatorios, ante el tribunal de 5 agentes de seguridad, comprendí mucho mejor la malicia de Satanás y la estupidez de los hombres que se dejan engañar por falsas ideologías. Esa noche regresaron a buscarme para otro interrogatorio de 3 horas. El martes de la tarde, el pueblo que creía poder celebrar la misa en acción de gracias y de curación en el Estadio de la Renovación llegó por miles. Había incluso gente de Camerún y del Zaire. Cuando supieron que estaba prisionero, hubo mucha murmuración en el pueblo. Por fin, el martes por la tarde, me dijeron que recibiera mi pasaporte al día siguiente por la mañana.
El arzobispo fue a visitarme varias veces. Se sentía muy humillado con esta historia. El miércoles 12 de octubre, a las 10, me daban mi libertad. Tomamos juntos la misma comida y a la 1 de la tarde me embarqué para cruzar de nuevo al Zaire y llegar al país libre. Vivía la libertad. En el Zaire tenía un retiro de 3 días con líderes de la renovación. Antes del retiro, fui a saludar al cardenal Malula de Kinshasa, en compañía del padre Gui. El cardenal se mostró muy amable y atento. Brevemente le conté lo que el Señor había hecho en el Congo. Cuando le hablé de la curación de los sordomudos, 5 paralíticos, 2 ciegos y muchos otros enfermos, él me escuchaba con los ojos cuadrados. Admiradísimo me preguntó: «Pero padre, ¿cómo explica usted todo eso?». Yo le contesté: «Es que el Evangelio es verdad». Él me respondió inmediatamente: «Usted va a celebrar una Eucaristía pública por nuestros enfermos en Kinshasa. Voy a solicitar al Palacio del Pueblo para que haya espacio para todos. El domingo por la tarde, terminado el retiro para los líderes, celebramos la Eucaristía para nuestros enfermos. Voy a hacer que se invite a toda la iglesia de la ciudad». Tal como se programó, el domingo por la tarde, en la explanada del Palacio del Pueblo, la misma donde el Papa había celebrado la Eucaristía, el cardenal y otros sacerdotes celebraron la misa para el pueblo de Zaire ante 10.000 personas. Este inmenso Palacio del Pueblo, de gran elegancia, con un estacionamiento para 1.000 autos, fue construido por Mao Zedong para atraer al pueblo al marxismo. La gran explanada exterior hasta la fecha ha servido solo en 2 ocasiones para la misa del Papa y la nuestra. Hasta los enemigos del Evangelio doblan la rodilla delante del Señor Jesús. En la homilía conté lo que he visto desde hace 10 años en la renovación por los 5 continentes y sobre todo lo que acabo de vivir en el Congo. El Señor los bendijo mucho, de tal modo que nos pidieron otra Eucaristía para los enfermos el lunes por la tarde. En el mismo lugar, esta vez la multitud rebasaba en mucho los 30.000 personas. Yo recordé la profecía que el Señor nos había dado en Pimentel cuando le preguntábamos por qué nos enviaba tanta gente. Evangelicen a mi pueblo, quiero un pueblo de alabanza. En esta segunda misa hubo bellos testimonios de personas que habían sido curadas el domingo por la tarde y la alegría de Dios seguía brillando. Justamente al final, a eso de las 7 de la noche, el cardenal dio su bendición y la lluvia comenzó a caer. Desde hacía largos meses no llovía en el Zaire y la gente fueron cantando, viendo que esta lluvia era otra bendición. El desierto y la sequedad se alegren, reconcíjense la estepa y florezcan como flor. Esta carta, un poco larga, les da una idea del librito que estoy preparando para contarles lo que he visto y oído desde el día de mi curación hace 10 años. Con mi curación recibí la gracia de descubrir como nunca el poder de la oración y la presencia del Espíritu Santo en la iglesia de hoy. Hoy doy gracias al Señor por poder vivir con todos ustedes este nuevo Pentecostés. Los bendigo a todos de corazón. Unión de oración siempre. Capítulo 9. El último viaje. Quiero terminar estas líneas con un curioso incidente. Después de una serie de retiros en la Polinesia por 15 días, me tiré en el asiento del avión para descansar. Mientras el avión se elevaba por encima de las nubes y tenía la impresión de que casi tocan el cielo, comencé a escuchar un cassette de John Littleton que cantaba «No se han terminado. Tus viajes no se han terminado». Estas palabras me llegaron al corazón como una profecía y dije en voz alta: «Amén».
La persona que estaba sentada junto a mí leyendo el periódico me miró por arriba de los lentes pensando que yo era un loco, que hablaba solo. Ciertamente, mi viaje ha comenzado hace 55 años cuando vine a este mundo, por un acto del infinito amor eterno de Dios. Ahora ya he comprendido el retorno a mi patria definitiva, la Jerusalén celestial, donde no hay luto ni llanto, enfermedad ni muerte. Cada día estoy más cerca de la casa que siempre está abierta, donde el buen Jesús fue a prepararme un lugar entre todos los santos. Sueño con el amanecer en el que llegaré a las puertas de cuarzo y a las murallas asentadas en jaspe. Ya me veo caminando por las calles de oro, a la ribera del mar de cristal de la Nueva Jerusalén, adornada con rojos rubíes, verdes esmeraldas y topacios amarillos. Me bañaré en el agua de vida, brillante como la plata, que brota del trono del Cordero, al lado de los árboles que retoñan y dan fruto medicinales 12 veces por año. El viaje se ha iniciado y no tiene regreso. Como la cierva anhela las corrientes de agua viva, así mi carne languidece y mi corazón grita de alegría a causa de un Dios vivo. Un remolino centrípeto me atrae más aceleradamente a la Jerusalén de arriba. Solo por una razón quisiera que se alargara mi viaje, por el embriagante vértigo que me hace esperar lo que espero. En un abrir y cerrar los ojos, al toque de la trompeta, le conoceré cara a cara, me poseerá y lo poseeré junto a las murallas de la Santa Sión. Grabada con sangre de Cristo, me ha llegado una invitación personal para participar en las bodas del Cordero. La novia ha sido engalanada con dones y carismas, embellecida con una diadema de estrellas y de sol. Su vestido está esmaltado de virtud y sus ojos brillan con el fulgor de su amado. En estos últimos años he sido testigo de la obra, del amor, la misericordia de nuestro Dios. Si Él es tan grande en sus obras, ¿cómo será el Altísimo? Si tan luminosos son los rayos de su misericordia, ¿cómo será en la visión que no engaña? Por eso, mientras vuelo en el avión y monto en burro, siempre voy cantando. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya se posan mis pies en tus umbrales, Jerusalén. Mi Señor y mi Dios, quiero dirigirte a ti mis últimas palabras. Dios mío, tú que me escrutas y me conoces, sabes dónde me siento y cuándo me levanto. Mis pensamientos calas desde lejos. Observas si voy de viaje o si me acuesto. Familiares son todas mis sendas. No está aún en mi lengua la palabra, y ya tú, Dios mío, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante, y tienes puesta sobre mí tu mano. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro puedo yo huir? Si hasta los cielos subo, allí estás tú. Si en el Seol me acuesto, allí te encuentro. Si tomo las alas de la aurora, si voy a parar a lo último del mar, también allí tu mano me conduce, tu diestra me aprehende. Aunque diga, me cubra al menos la tiniebla, y noche sea la luz en torno de mí, la misma tiniebla no es tenebrosa para ti, y la noche es luminosa como el día. Porque tú, mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre, te doy gracias por tan grandes maravillas, prodigio soy, prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente, y mis huesos no se te ocultaban. Cuando yo era hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mis acciones tus ojos las veían, todas ellas estaban en tu libro, escritos mis días, señalados sin que ninguno de ellos existiera. Cuán insondables, oh Dios, tus pensamientos, qué incontable su suma. Son más, si lo recuento,
que la arena, y al terminar todavía me quedas tú.